toquen el shofar en la luna nueva, en el novilunio, en el día de vuestra fiesta. Entonces es una ordenanza tocar el shofar en la luna nueva. Y en el versículo 4 dice, porque es de estatuto, es decir, es huk, de los estatutos que tienen que ver con adoración, con las moedas, etcétera, etcétera. Es de estatuto para Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Es decir, el tocar el shofar, los anuncios de los tiempos es clave y vamos a hacer, como dice la escritura, a tocar el shofar en este día en que apareció la luna nueva, en que se manifestó en el cielo de Quito, se manifestó en Alemania y también en Israel. Entonces, vamos, antes de empezar la enseñanza, únase conmigo a tocar el shofar de nuestro Padre Celestial, porque es una ordenanza del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, para que toquemos nosotros el shofar y vamos a tocar el shofar conforme manda la escritura. Muy bien, habiendo cumplido el mandato de tocar el shofar en la luna nueva en Rosh Hodesh, pues vamos a empezar la enseñanza del día de hoy. Vamos a continuar la parte B del libro del profeta Isaías. En la anterior semana vimos cómo había un juicio, el profeta vino a denunciar un estado en el que se encontraba Judá, que había corrupción, había injusticia social, y entonces el padre empieza a desnudar y ordena una teshuvá. Vimos ahí los pasos que son necesarios para guardar la teshuvá, ¿verdad? Mencionamos algunos pasos que nos van a servir para que nosotros realmente podamos cambiar y estar limpios como nuestro Padre Celestial requiere que lo hagamos. Hoy estamos en el primer día del mes quinto, como el calendario bíblico empieza al anochecer, y este mes quinto tiene unas características especiales. Bueno, le corresponde a la tribu de Ishmeón o Simeón, que tiene que ver con la intercesión. También es una tribu guerrera. Entonces es un mes para interceder, para clamar delante del Todopoderoso. En este mes hubo eventos graves como el reporte de los espías que renegaron de la bendición del Padre. Es decir, es un tiempo en que también, como es intercesión, el Padre escucha nuestras palabras. Entonces, atentos con el lenguaje, con las cosas que digamos. También en este mes ocurre la destrucción de los dos templos, tanto el que fue en la época, en el año 586, la primera destrucción del primer templo, y en el 70, después de Mashiach, con la destrucción del segundo templo. Aquí vemos algunas cosas que tienen que ver con que el Padre actúa, que el Padre no deja pasar. En algún momento Él viene y establece el juicio que tiene que determinar sobre su pueblo, pero para eso es la intercesión. Mañana en la intercesión y luego subiremos, vamos a ver si transmitimos el, el mensaje acerca del inicio de mes, de la proclama profética para el mes quinto que estará dado por la profeta Nicarí, que les va a compartir eso. Hoy solamente yo quiero compartirles esto de inicio de mes, un mes de intercesión, y todo lo concerniente al mes quinto lo veremos el día de mañana.
Hoy vamos a ver y darle gracias al Padre por este nuevo mes, un nuevo tiempo, que al igual que la luna empieza desde cero, ¿verdad? Va creciendo, va creciendo. Esto también es un tiempo para nosotros, un crecimiento espiritual, para que nosotros, cada mes, cada ciclo de la luna que está puesto por el Padre, la luna representa a Israel, que no tiene luz propia, sino refleja lo del sol, de Yeshua. Nosotros vayamos creciendo en luz cada vez más de Yeshua. Como empieza en cero, entonces llegar a un tiempo de plenitud y empezar a movernos y el crecimiento espiritual que requiere el Padre. Cada ciclo de 30 días de los meses en el calendario hebreo, pues marcan eso, tiene un tiempo profético. Hoy empezamos en el mes quinto, nos vamos aproximando ya al mes séptimo, que es un mes clave, un mes de convocatorias muy importantes respecto a la segunda venida de Yeshua, muy profética. Y no, miren, no es casualidad, estamos estudiando Isaías, y Isaías trae un mensaje de renovación, de restauración, y eso es lo que hizo el Padre, eh, mejorar. Estableció un castigo, vino un opresor externo, extranjero, pero era para restaurar a su pueblo porque había caído en un nivel demasiado profundo de inmoralidad, de pecado. Hoy que sea un tiempo de reflexión en estos meses que todavía seguimos en encierro, que todavía está desatándose y corriendo el espíritu de muerte. Lo único que requiere el Padre es que haya una verdadera teshuva, un verdadero arrepentimiento. Y hoy con estas palabras de inicio de mes, que nuestra vida crezca conforme a Yeshua y que crezca en santidad, en temor y que reflejemos esa luz que es del Mesías, esa luz que viene a restaurarnos, que resplandezca esa luz en nosotros y que nosotros tengamos ese crecimiento. Muy bien, hoy vamos a ver el libro del profeta Isaías, a continuar en el estudio de los profetas, y nos quedamos en el versículo 20 y vamos a estudiar el versículo 21. Y vamos a continuar aquí. Aquí habla, claro, el Padre denuncia cómo está la situación, pero luego también viene una promesa de restauración. Vimos ahí la denuncia, saca lo que está mal, pero el Padre también, y es la palabra profética, que no solamente trae condena, sino que también trae un proceso de restauración. Viene la promesa de restitución si es que nosotros nos volvemos a los caminos del Padre. Viene un proceso de reposicionamiento en zona de bendición del Padre cuando nosotros guardamos los parámetros adecuados, cuando nosotros cumplimos lo que el Todopoderoso quiere que nosotros cumplamos como hijos del Dios Altísimo, como hijos del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Hoy es tiempo de una teshuvá. Estos 3 meses que vienen son determinantes para nuestras vidas, igual que los meses anteriores, y seguiremos viendo la mano poderosa a favor de su pueblo en la medida que nosotros sigamos avanzando y que completemos el proceso de purificación que quiere el Padre. Hoy vamos a ver la purificación del Padre que establece sobre su pueblo, que establece sobre sus hijos. El Padre es santo, el Padre es bendito, el Padre es todopoderoso y Él quiere que sus hijos se muevan en la santidad que Él demanda, que Él requiere. Muy bien, entonces vamos a continuar con el versículo 21 y se está refiriendo a Jerusalén, todo el contexto, ¿verdad? Recordemos que Isaías fue profeta para Judá y profetizó en Jerusalén. Me dice la escritura, bendito sea Señor, ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de injusticia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. Miren lo que le llama a Jerusalén ramera. Le dice, tú que eras fiel, te convertiste en ramera. La prostitución en las escrituras está relacionada con la idolatría. Era fiel mientras guardaba el pacto de adorar, de honrar al Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, pero luego se convirtió en ramera, es decir, en infiel por causa de que abandonó el pacto. Y vamos a ver cuáles son los determinantes. Ya vimos la injusticia social, vimos la corrupción moral, que solamente se preocuparon de la forma y no de la esencia, se preocuparon del rito y no de que hay una transformación del corazón, pero también hay otros agravantes. Y el Padre le dice ramera, miren qué terrible esto, como el Padre dice a Judá. No, no está diciendo a gente extranjera, no está diciendo a impíos, sino a un pueblo que tenía promesa. A Efraín también, cuando fue llevado, también se le llamó ramera, que se había prostituido. El profeta Oseas dice que Efraín es dado a la fornicación. Fornicación, idolatría, tiene que ver con prostitución en el plano espiritual. Y el Padre hace un reclamo, le dice, ciudad fiel,
te has convertido en ramera. Y aquí vamos a ver algo, lo que estudiamos en el libro de Revelaciones. A Babilonia se le dice la madre de todas las rameras de la tierra. Es decir, que en el estado espiritual de infidelidad que se encontraba Jerusalén, era hija de Babilonia. ¿Sí o no? Y también vimos cómo le llama Sodoma, cómo le llama Gomorra en la semana anterior. Aparentemente esto podría sonar ofensivo, pero recordemos que el profeta está viendo la parte espiritual en que se encuentra el pueblo del Todopoderoso. Es decir, que Babilonia no se circunscribe a una región, no se circunscribe a una etapa histórica de la humanidad. Es un espíritu, y eso ya estudiamos, los árboles de respecto a Siria, dice que era árbol hermoso en el Edén. Respecto a Egipto, que era un árbol en el Edén. Es decir, todos estos siete imperios, poderes principales que ha habido sobre la tierra, Egipto, Siria, Babilonia, Persia, Grecia, Roma, y luego esos 10 de menores que subsisten hasta ahora, que ninguno ha alcanzado la calidad de imperio mundial. Entonces, miren, esos eran principados espirituales, príncipe de Persia, príncipe de Grecia, árboles en el huerto de Dios. Entonces, estos eran ángeles que tenían una jerarquía alta, que se rebelaron y siguen operando sobre personas, siguen operando sobre ciudades, siguen operando sobre naciones. Por eso, a Jerusalén, en el estado espiritual de apartarse de los mandatos del Padre, de caer en injusticia, de no guardar la Torah del Padre, le dice que es ramera. ¿Cuántas rameras, religiones rameras habrá en la tierra, mis amados hermanos? Yo no quiero decir quiénes son. Usted, con la guía del Espíritu, saque conclusiones. Entonces, no es Roma, Babilonia. Ella, Roma, es una de las hijas de Babilonia. Babilonia es un principado espiritual que viene a traer idolatría, viene a traer falsa enseñanza, falsa profecía, utiliza la política para reprimir, oprimir, etcétera, etcétera. Un sistema de confusión. Aquí le dice a Jerusalén ramera, porque fue infiel, se apartó de la fidelidad al pacto, a los mandamientos, a los preceptos, a los estatutos, a los decretos que el Todopoderoso determinó para su pueblo y en este caso para Judá. Volvamos a las instrucciones, volvamos a los mandamientos, porque la ramera, la prostituta, en hebreo es la palabra saná, es decir, alguien que busca placer fuera del matrimonio. Se refiere a prostitución ritual y también se refiere a fornicación, miren. Y esto tiene que ver con idolatría, con falsa enseñanza, como les había dicho. Por eso nosotros debemos ver siempre que nosotros estemos guardando la palabra del Padre, estemos guardando su preciosa Torah, sus preciosos mandamientos, preceptos, estatutos y decretos y que cumplamos. ¿En qué condición creen que están quienes festejan el 1 de julio, de agosto, de septiembre, los meses, y se olvidan lo de Dios? No está mal que festejen el calendario civil de cada región, pero lo terrible está que se olviden el calendario del Padre. Y este es un tiempo de restauración, de reconciliación, los cielos con la tierra. Miren, hay varios pasajes en que el Padre reclama que se convierte en ramera. Vamos a ver, por favor, a Jeremías, más adelante el libro del profeta Jeremías, y vamos a ver algunos textos, de ir comparando cómo el Padre se refiere en términos que aparentemente son fuertes, pero está desnudando la condición espiritual. El Todopoderoso dice que desde el versículo 7 voy a leerles para poder mirar, dice: os daré morada de este lugar en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan. Santifícalos en tu palabra es verdad. Solamente la palabra del Padre, solamente esa palabra es verdad. El resto es mentira. Todo lo que se aleja de lo que está escrito, eso es mentira. Es decir, doctrinas que no tienen fundamento bíblico, es mentira. Y aquí le dice que confiaste en palabras de mentira, que no aprovechan. 9, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal y andando tras dioses extraños
que no conocisteis. Miren, aquí relaciona el adulterio con la mentira, levantar falsos inciensos a ídolos extraños, etcétera, etcétera. Eh, Eso lo relaciona con adulterio, con infidelidad. En las escrituras, la fornicación, la prostitución tiene que ver con romper el pacto e irse tras ídolos y con escuchar palabras de mentira, porque toda idolatría nace a través de palabras que le llevan a que usted adore algo que lo aleja del Padre. Y un ídolo no necesariamente es una imagen tallada. Ídolo es todo aquello que se interpone entre el Todopoderoso y usted. Cualquier cosa que usted le dé más importancia que al Padre, eso se convierte en un ídolo. Hasta el trabajo puede ser un ídolo. Un hijo puede llegarse a convertir en ídolo y el Padre no quiere eso, Él quiere ser el todo en todos y que se le dé la gloria, la honra como solamente Él se merece y como solo debe darse a nuestro Padre Celestial. Solamente a Él la honra, solamente a Él la gloria, la alabanza y la adoración, ¿verdad? Entonces, veamos qué más nos muestra la escritura respecto al profeta Isaías y vamos a dejar ahí para que relacionarlo a qué se refiere, porque le dice ramera. El versículo 22. A saná también se refiere a alguien que está demasiado alimentado y se vuelve insensible. 22. Tu plata se ha convertido en escorias y tu vino está mezclado con agua. Mire, tu plata se ha convertido en escoria, es decir, las riquezas que tú tenías se convirtió en basura. El vino, el producto de la tierra, dice, está mezclado con agua, es decir, diluido, es decir, que perdió su valor. Es algo inservible, es algo que ya no sirve, es decir, el ser infiel, alejarse de los pactos del Padre, romper su palabra, idolatría, eso hace que se vuelva inservible, eso hace que baje de categoría, baje de calidad, que se convierta en un desecho, porque la escoria es lo último, ¿verdad? Es lo desecho, de los metales es lo impuro, aquello que ya no sirve, se convierte en algo inservible. Dice tu plata, de aquello que tú te ufanas, de aquello que tú, porque muchos pueden a veces poner su esperanza en las riquezas, poner su esperanza en aquello que no es Dios y dejan las cosas del Padre por hacer dinero que no está mal, pero cuando reemplazó al Padre, deja de cumplir las cosas del Padre, entonces ahí se convierte en idolatría y el Padre dice, esa plata que tú te ganaste de escoria no sirve para nada, no vale para nada y no le alcanza, le hace falta, no saben qué gastó, etcétera, etcétera, invierte y no le va bien, siembra y no cosecha porque se convirtió en escoria. Y lo que tiene como lujo, como vino, eso está diluido, es decir, es de mala calidad, no es apreciado, no tiene un valor. ¿Por causa de qué? De la idolatría. Entonces, por causa de la infidelidad, de la idolatría, todo lo que usted produce, todo lo que usted tiene también baja a un nivel demasiado bajo que no tiene ningún peso delante del Padre. Es decir, lo que yo pueda hacer, yo puedo afanarme por muchas cosas, yo puedo afanarme por llenarme de cosas, pero si le dejo al Padre a un lado, todo eso el Padre lo ve como algo inservible, como algo que no vale, como algo que no sirve. Tu plata se convirtió en escoria y tu vino está diluido con agua, sin valor. 23. Tus príncipes prevaricadores y compañeros de ladrones. Todos aman el soborno y van tras las recompensas. No hacen justicia al huérfano ni llega a ellos la causa de la viuda. Miren aquí, tus príncipes prevaricadores, es decir, se atribuyen funciones que no les ha sido dado. Compañeros de ladrones aman el soborno. La escritura dice que un juez, un líder, no puede aceptar dádivas ligeramente, tiene que discernir de quién viene y por qué viene la intención, porque dice, ellos te harán pervertir el derecho, ellos te harán pervertir el juicio. Por eso usted, en función del liderazgo, usted tiene que ser muy sabio en las cosas que recibe, porque debe mirar la intención, porque aquí estos jueces recibían soborno para torcer el derecho, para torcer la justicia, para no ser llamados la atención cuando hagan algo malo. Y dice, ellos se corrompieron, van tras del soborno y reclama el padre, no se preocupan de la causa. De la viuda ni del huérfano. Por causa del soborno, tú eres en el derecho. Ya no practican la justicia, ya no establecen justicia, sino se mueven en injusticia. Miren el padre cómo va denunciando.
idolatría. Primero la inmoralidad general, luego la idolatría, luego la injusticia de aquellos que tienen el llamado a hacer justicia, a hacer la voz de denuncia en medio de las naciones, en medio de las ciudades. Están callados porque reciben soborno, están callados porque están esperando un regalo, una dádiva del gobierno, un regalo, una dádiva de alguien, porque la situación económica está difícil, entonces callan, no denuncian y se hacen cómplices del pecado, o porque no se vaya, porque no se enoje, porque da buenas ofrendas, da buenos diezmos, no le dicen nada, no le llaman la atención cuando está quebrantando el mandato. Y perjudica a los más necesitados. Y van tras del soborno. Las autoridades, tus príncipes, y dice, ellos no hacían justicia, sino que oprimían al extranjero. Es decir, miren, delante del Padre es muy importante la justicia social. Los profetas no están peleados de la justicia social, más bien ellos son los portavoces, los defensores de la justicia, que se establezca la justicia de Dios en las naciones de la tierra y especialmente en medio de su pueblo. Continuemos. 24. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, el fuerte de Israel, Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios. Y aquí la palabra, mire, adversario es la palabra ha-satán. Un pueblo que se aparta de los mandatos del Padre, que está en pecado y piensa que con las ofrendas soluciona, que está en inmoralidad, que está en idolatría, que está en fornicación, cuyas autoridades están en robos, cuyas autoridades están perjudicando, no hacen justicia al pobre, a la viuda, al huérfano, al extranjero. A más de decir que esa ciudad se convirtió en una ramera, el Todopoderoso dice, mis enemigos, me vengaré de mis enemigos, yo me vengaré de mis adversarios. Y en hebreo es Satán, es decir, que todos aquellos bajo estos parámetros, lo que vimos hasta la otra semana y esta semana, se convierten en Satán. Entonces Satán no necesariamente es aquel que tiene dos cachos y una cola larga y anda vestido de rojo. Satán puede ser usted, cuando usted se aparta del camino del Padre y se convierte en opositor del diseño de Él, se convierte en oposición, obstáculo para la justicia, se convierte en cómplice de la injusticia y no denuncia lo que pasa en la nación, no denuncia lo que pasa en la ciudad. Todos estos gobernantes que están haciendo las cosas ilegales, los robos, compra de medicinas a precios exorbitantes, compra de armas, de helicópteros con sobreprecios, toda la corrupción que hacen, etcétera, etcétera, que ustedes saben de eso más que yo. Son Satán delante del Padre y tienen una paga cuando venga el juicio, y no solamente cuando venga el juicio que irán al lago de fuego de azufre porque son Satán, sino también en esta vida. Ellos y sus generaciones van a dar cuentas y no va a quedar por alto todo lo que han hecho, lo que han desangrado esta nación en estos 200 años. La justicia del Padre se va a establecer sobre esta nación, sobre Sudamérica, porque nosotros no podemos permanecer callados si conocemos y vemos quiénes lo provocan y que se convierten en enemigos del Padre, que se convierten en Satanás, en parte del ejército de las tinieblas. Ellos darán cuenta de todo lo que están haciendo, no van a quedar impunes. Todos los que perjudicaron a través de instituciones falsas, de Fundación Kipor, Fundación Malecón 2000, etcétera, etcétera, que crearon figuras fantasmas para desviar fondos y robar al Estado, no van a quedar impunes. La justicia, la fiscalía, la contraloría, la justicia terrenal, tal vez pueda pasar por alto eso, hacerse de la vista gorda porque recibe soborno, pero el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, él ha visto y va a establecer juicio sobre todos aquellos que están haciendo cosas ilegales en este tiempo de necesidad de ser solidarios, y todo lo que hicieron en estos 200 años desde que se apoderaron y consagraron esta nación a las tinieblas. No van a quedar impunes, son adversarios del Padre. Dice, yo me vengaré de mis enemigos, yo me vengaré de mis adversarios. Y nosotros apartémonos de esa línea, obedezcamos, no seamos idólatras, no rompamos la Torá para no ser considerados Satán. ¿Por qué cree que Yeshua en el pasaje de Mateo, cuando Pedro le dice, por favor, Señor, que eso no te acontezca, él había dicho que tenía que ir a Jerusalén, y le dice, apártate de mí, Satanás, porque se hizo adversario al plan de Dios?
no seamos adversarios a los planes del Padre. Miren, a la ciudad amada Jerusalén, la ciudad del Rey, le llama de esa manera. ¿Cuánto más no podrá decir respecto de nosotros, mis amados hermanos, si es que nosotros mandamos en la santidad, si nosotros mandamos en la dimensión de obediencia, de fidelidad, de celo por las cosas del Padre? Cuidémonos nosotros de mantenernos siempre en obediencia e en fidelidad al único que es digno de gloria, al único que es digno de alabanza y al único que es digno de adoración. Me vengaré de mis adversarios, me vengaré de todos mis opositores. Continuemos. 25. Y volveré mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más profundo tus escorias, y quitaré toda tu impureza. No es que el Padre dice te voy a dejar así, no, no. Jerusalén tiene promesa del Padre, es la ciudad bendita, es la ciudad donde saldrá, de Sion saldrá la ley, y de Jerusalén palabra del Señor. Esa es la ciudad que el Padre tiene promesa, y dice, yo no te voy a dejar que te destruyas, yo te voy a limpiar, voy a quitar toda tu escoria y quitaré toda tu impureza. Es decir, el Padre dice, vas a entrar en trato conmigo, vas a entrar en un trato de purificación, vas a entrar en un trato de limpieza, vas a entrar en el hogar de Dios, vas a entrar en el trato del Todopoderoso, por causa de que todos estos antecedentes que vimos, que cayeron en rito, se olvidaron de la justicia, fueron tras de la idolatría y no hacían sedacá ni justicia a los más necesitados. Se inclinaban a aquel que pagaba más. Qué terrible es ver que a tanto ladrón, millones de dólares que han robado, pero al pobre que está vendiendo con su carrito verduras, le van quitando todo lo que tiene, le golpean y le llevan detenido. La injusticia es terrible en esta nación y no podemos quedarnos callados. Esto tiene que ser denunciado y expuesto a los cielos y a la tierra para que el Padre intervenga, porque necesitamos intervención urgente sobre Ecuador, necesitamos intervención urgente sobre Sudamérica, porque esto no puede permanecer así. Nosotros no podemos permanecer callados. Uno que se pare en la brecha para no destruir la tierra. ¿Dónde está ese uno que se para en las familias? ¿Dónde está ese uno? ¿Dónde están aquellos que hoy levantan la mano y dicen, aquí Señor, me paro en la brecha? No sigamos pasivos. El Padre va a traer cosas mayores si es que nosotros no reflexionamos y si no hacemos lo que tenemos que hacer como comisionados del Padre. No estamos estudiando raíces hebreas de gratis. Es porque hay una comisión, una responsabilidad sobre nosotros. Continuemos. Se vengará, limpiará, miren, y esos procesos son dolorosos. 26. Y la limpieza en Ezequiel 36 también habla, ¿verdad? Te tomaré de los confines de la tierra donde te dispersé, te echaré agua limpia, cambiaré tu corazón de piedra en un corazón de carne, y eso no es que va a ser así, son tratos fuertes. El Padre establece purificación, limpieza. Y la limpieza ahí tiene que ver la inmersión, que también es un proceso de limpieza, un proceso para entrar en la ciudadanía, un proceso para cuando estaba inmundo venían los procesos de purificación, 7 días, el sacerdote determinaba quién está limpio, etcétera, etcétera. Todo lo que está profetizado en Levítico a través de ofrendas es también para nosotros, para el pueblo, porque nosotros también tenemos que ser limpios. Si hay una contaminación, el Padre dice, yo te limpiaré. Y esa limpieza, mis amados hermanos, no se la recomiendo a nadie. Más bien, ahora que tenemos tiempo, nosotros cojamos la palabra, lo que sabemos hacer, hagámoslo y no sigamos apartándonos de nuestro abacados. 26. Restauraré tus jueces como al principio y tus consejeros como eran antes. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Aquello que era del Padre se convirtió en prostituta, se apartó, hizo injusticia, se dañó, idolatría, etcétera, etcétera, todas esas cosas negativas. Dice, yo te voy a limpiar y yo voy a restaurar tus jueces como al principio. ¿Cuáles eran los jueces? En el libro de Deuteronomio, ahí veamos por favor Deuteronomio 16, para que veamos cuál es el modelo de los jueces. Moisés no se alcanzaba a administrar el pueblo y él pidió jueces, ¿verdad? Para que juzguen. Entonces, los casos difíciles llevaban a Moisés, pero unos de ellos podían resolverlo. Entonces, los jueces tenían un rol muy importante de velar por el cumplimiento de la Torá. Y a nosotros el Padre nos ha puesto como jueces en esta ciudad, en esta nación y en la nación donde usted está escuchando la enseñanza.
juez para levantar voz, un juez que cumple una comisión de no quedarse callado ante lo que está mirando en el territorio que nuestro abacados le ha puesto. Deuteronomio, veamos Deuteronomio 16, para que veamos algo de las funciones de los jueces. Incluso hay una parashá, una porción semanal que se llama Shoptim, jueces, para que ahí indica qué es lo que deben hacer ellos. Es importante que nosotros hagamos las cosas como manda el Abba. Deuteronomio 16, 18. Jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que el Altísimo tu Dios te dará en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo juicio, es decir, con correcta aplicación de la Torá. Ahora se ha quitado ese derecho del pueblo del Altísimo, se ha quitado ese derecho de los sacerdotes y hoy andan meretrices, presentadores de televisión, corruptos, futbolistas, etcétera, etcétera, haciendo la función de jueces. Por eso es lo que está pasando en la nación, porque nosotros hemos dejado nuestra posición y hemos dejado que entre cualquiera que no tiene preparación y que no conocen al Padre. Aquí está, dice, para que ustedes vigilen lo que pasa en las ciudades. Nosotros estamos llamados a ser jueces. Hemos dejado posiciones y nosotros creemos que con marchas, que con lamentarnos podemos hacer cosas. No hay que tomar soluciones, hay que preparar generaciones que empiecen con esa mentalidad de jueces que tienen responsabilidad sobre la ciudad, sobre la nación. ¿Y ahora qué jueces están? Es una vergüenza para Ecuador lo que está pasando. Es una vergüenza las autoridades que tenemos. Por eso no tiene culpa el Padre, ni siquiera ellos, nosotros. Y nosotros mismos les damos los votos. Y estoy seguro que muchos seguirán dando los votos por ellos en estas elecciones que se vienen. Raíces hebreas, aquel que guarda Torah. Porque no solamente basta invocar el nombre de Dios. Aquí invocaban el nombre de Dios, pero les dice prostituta, infieles. Raíces hebreas, esa es la solución para esta nación. Su voto debe ser por alguien que esté en raíces hebreas y no por cualquier otro que esté violando Shabbat, que esté violando alimentos, que no respete Moedín. Eso no es solución. Los hijos de la luz, los que están en verdad, eso hay que prepararles, equiparles para que entren y tomen posiciones. Los jueces eran los que regentaban las ciudades de Israel. Los jueces están llamados a regentar las naciones. Pero si ha dejado ese camino, pero es tiempo de tomar, porque el Padre va a restaurar eso. Dice, yo pondré como era al principio, porque yo tengo planes contigo. Hay planes sobre Ecuador, sobre Venezuela, sobre Argentina, sobre Chile, sobre Colombia, sobre España, sobre Alemania. Hay promesas del Padre y por esa promesa es que son estos procesos de apertura, porque la plata se purifica en horno de fuego. El vino, para que salga un buen vino, necesita presionarse. Entonces, entendamos los procesos que estamos viviendo y también la palabra profética que tenemos a través de los libros de los profetas, de los Nevín. ¿Qué más nos dice Levítico 16? Versículo 19. No tuerzas del derecho, no hagas acepción de personas. No tomes soborno. Y escuchen, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte la palabra de los justos. Cuidado con los regalos con doble intención que quieran darle a usted para perjudicar a alguien. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que el Todopoderoso te da. Busca la justicia y tendrá herencia. Y no entrará en el trato del Padre, no será llamado ramera, infiel, prostituta, etcétera, etcétera, sino él se agradará. Y 21, no plantarás ningún árbol para hacer acerca del altar del Altísimo que tú te habrás hecho. Y aquí porque dice árboles y está hablando de jueces, ya vamos a ver por qué eso lo relaciona el profeta Isaías. Entonces dice, yo restauraré jueces como al principio, que sigan el derecho, que sigan la justicia, que no se perviertan, que no acepten sobornos y que practiquen la justicia y que a lo blanco digan blanco y a lo negro, negro, negro.
que denuncien el pecado, que denuncien la inmoralidad y que tomen acciones concretas de posicionamiento. Los jueces es necesario que se reposicionen en las puertas de la ciudad para gobernar las ciudades. El que tenga oídos, continuemos. Y Jerusalén será llamada ciudad de justicia, ciudad fiel. Quiera el Padre que Quito sea hallada como ciudad de justicia del Padre. 27. Sión, el monte del Señor. Y recordemos, del Sión no es solamente el monte físico. Hebreos 12 dice que hemos entrado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Entonces esto aplica para nosotros en el ámbito espiritual. Espiritualmente nosotros estamos ya en una dimensión de la Jerusalén y también estamos en el monte de Sión. Esta parte es clave que nosotros entendamos. Yeshua dijo, ningún profeta puede morir de fuera de Jerusalén. Pero la mayoría de profetas murieron fuera de Jerusalén, entonces no se refiere a la parte física, sino a la parte espiritual que se establece en cada creyente que guarda mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Muy bien. Sión será rescatada con juicio y los convertidos de ella con justicia. El Padre rescatará, el Padre nos va a redimir. Y estamos viviendo esos procesos hermosos que está rescatando de las naciones, que está rescatando esos sistemas idolátricos y nos está poniendo en una nueva dimensión. Continuemos. Pero los rebeldes y los pecadores serán quebrantados y los que dejan al Altísimo serán consumidos. Aquellos que se dejen serán rescatados, pero aquellos que no se dejen, dice la Escritura, serán consumidos. ¿En qué bando debemos estar nosotros? En aquellos que somos sensibles a los tratos, Señor. Como dice David en el Salmo 51, crea en mí un limpio corazón, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Debemos estar limpios y la limpieza a veces implica situaciones de dolor, situaciones de renunciamiento, morir a cosas, pero es necesario que yo entre al proceso del Altísimo para que yo me conecte con un diseño establecido por nuestro Abacados para su pueblo, para sus santos. Continuemos. Los que guarden palabra rescatados con justicia, pero aquellos, los rebeldes, serán quebrantados y serán consumidos. Esa palabra la vamos a ver cumplida en estos tiempos y vamos a ver cómo el Padre ejecuta en muchas casas que debían hacer lo que el Padre mandó y no lo hicieron. En muchos gobernantes que están haciendo estas cosas ilegales van a ser quebrantados porque el Padre no deja pasar por alto. Hay un tiempo para todo y cuando hay una voz que denuncia, que sea seco de la indignación del Altísimo, los juicios empiezan a establecerse. No se sorprenda de las cosas que vamos a seguir viendo, aunque ya estamos viendo muchas cosas. Pero vendrán muchas cosas, porque el que se deje limpiar será limpio. El rebelde será quebrantado. Versículo 29. Entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis. ¿Por qué dice las encinas? Porque hacían el culto a Acera, tenían jardines y los jardines en esa época en el antiguo Medio Oriente eran considerados sagrados lugares de culto. Ahí plantaban los árboles de Acera que vimos en Deuteronomio para hacer culto. Iban a los bosques a hacer culto a Acera y mucho tenía que ver con inmoralidad sexual al pie de esos árboles. Entonces, los jardines de cierto tipo de huertos eran considerados sagrados porque eran culto idolátrico. Y dice, todos esos lugares que ustedes se levantaron de idolatría, esos mismos árboles, esos mismos les van a ustedes avergonzar, porque dice, entonces os avergonzarán las encinas que amasteis y os afrentarán los huertos que escogisteis, los lugares de idolatría, eso mismo será motivo de vergüenza. 30, porque seréis como encina a la que se le cae la hoja y como huerto al que le faltan las aguas, es decir, se seca, no da fruto, muere por causa de la idolatría, de la injusticia, de la inmoralidad y por ser rebelde y no dejarse tratar. No, yo me voy de aquí porque la palabra es fuerte, porque a veces estamos acostumbrados, todo es amor, Diosito es bonito, te va a bendecir, te va a prosperar, usted siga haciendo lo que quiera que Dios tiene la obligación de darle. Usted clame y Él tiene que darle. Venga, deje $100 y va a ver cómo le bendice.
No es así. Bendición no se compra con dinero. Bendición se establece por obediencia. Bendición se establece por santidad. Bendición se establece por humillación. Y entonces Él enaltece al humilde. Aquel que se deja tratar, aquel que escucha la palabra, dobla la cerviz y dice, sí, Señor, yo voy a cumplir. No entiendo, no sé qué es lo que está pasando, pero yo voy a cumplir lo que está escrito porque yo quiero cambiar. Yo quiero que me limpies. Entonces, lo que está diciendo es una teshuvá que va a hacerlo por su voluntad, como en los primeros versículos que leímos la semana anterior, o va a entrar en una limpieza dada por el Padre. Usted decide cómo va a tener los siguientes años. Si quiere ya llegar al sitio de destino profético, terminar sus días sobre la tierra, vivir lo que tenemos que vivir, en pez o en bote. Teshuvá voluntaria, como vimos en los primeros versículos, o aquí dice, yo te voy a limpiar. Ya sabe que ciertas cosas están mal, que no están alineadas a la palabra, que debe dejarlo. ¿Hasta cuándo, mi amado hermano, va a comprometerse y dejar de hacer lo que usted ya sabe que debe dejar de hacer y que está escrito? Hoy es un tiempo, una invitación para que los obedientes sean limpiados, sean rescatados con juicio, convertidos en justicia, pero los rebeldes serán quebrantados. Rebelde es aquel que conoce y no quiere hacerlo, que conoce el mandamiento y lo sigue rompiendo. Pero ustedes son gente santa, son gente cálidos. Miren, el profeta lo que trae, viene a desnudar una condición espiritual, viene a desnudar una condición moral y viene a denunciar injusticia social y trae la solución. Porque lo que el Padre habló, eso vamos a verlo. Porque lo que el Padre tiene con nosotros es también con nuestras generaciones y nomás nos vale conectarnos con el diseño del Padre para que se cumpla aquello que Él ya ha determinado sobre nuestras vidas. Tiempos de cambio, tiempos de hacer una verdadera teshuvá, tiempos en un día, en este mes, fue que los trajeron un reporte equivocado porque miraron con sus ojos, sus corazones no estaban convertidos, pero hoy es el tiempo en que también sí, unos traen mal reporte, pero es un mes también en que se levantan los Caleb, se levantan los Josué, que sí creen al Padre y que entran en zona de bendición. Miren, aquí está haciendo separación, quién le cree y quién no le cree, quién obedece su palabra y quién no obedece su palabra. Usted decide de qué lado está, usted decide si es rebelde o quiere dejarse tratar, o el trato con el Padre o usted de forma voluntaria. Mejor vayamos, humillémonos delante del Padre y disfrutemos de lo que Él tiene para nosotros. No nos conviene oponernos a lo que el Padre quiere hacer. Doblemos nuestra cerviz, ya no seamos altivos, no seamos orgullosos. ¿Hasta cuándo las peleas entre hermanos? ¿Hasta cuándo la pelea entre padres e hijos? ¿Hasta cuándo la división entre nosotros? ¿Hasta cuándo vamos a seguir haciendo el mal? Vamos a seguir en nuestros planes y no conectarnos a hacer lo que hace el Padre. ¿Hasta cuándo vamos a dejar de cumplir los mandatos que decía que debo cumplirlos? No crean que van a quedar impunes. No crean que los burladores van a quedar sin castigo. Les invito, reflexionemos y cumplamos Torah, cumplamos lo que está escrito para tener bendición, para que seamos establecidos en justicia con el Padre Celestial, para que su mano de favor, de misericordia nos restaure y nos posicionemos en la ciudad de Jerusalén. Que cuando nos miren nos digan, están posicionados en lugares celestiales, juntamente con Yeshua, están en la Jerusalén celestial, están en justicia, se han asentado en el monte de Sión y que no nos digan ramera, adversario, opositor. Obedezcamos. El Padre no quiere rito. Si algo podemos sacar de conclusión del capítulo 1 del profeta Isaías es que el Padre no quiere ritos. El Padre no quiere formas. No es cuestión de guardar Shabbat, no es cuestión, como vimos hoy en la enseñanza en la tarde, de comer o no comer cosas. No es cuestión de tocar shofar, celebrar los Kodesh. No, el Padre quiere una vida íntegra, una vida en santidad. ¿Que hay problemas, que estamos en proceso? Sí, pero disponga su corazón a humillarse, porque si no, el versículo 31 dice, mire, dice, el fuerte será como estopa y lo que hizo como centella, es decir, no tendrá fuerzas y las obras que haga no prevalecerán.
y ambos serán encendidos juntamente y no habrá quien apague. Esto me habla de juicio del Todopoderoso para aquellos que no se alineen a los cambios, para aquellos que no sean sensibles a la voz profética. Y adelantándome a lo que pasó con la profecía de Isaías, esto se cumplió. Jerusalén fue arrasada, Jerusalén fue destruida, las cosas del templo destruido, todos los tesoros del templo llevados a Babilonia, los profetas, jueces, reyes, gran parte de la nobleza llevada cautivo a Babilonia. El rey que estuvo en ese tiempo le mataron delante de él a sus hijos y luego a él le sacaron los ojos y le llevaron encadenado a Babilonia. Eso se cumplió y lo que va a cumplir el Padre también se cumplirá. No, no envidie las riquezas del impío. No envidie que el malo está progresando. Están robando y tienen millones en Suiza, millones en el Vaticano, millones en Panamá. Tienen residencia, ciudadanía en otros países. No envidie eso. No envidie porque el que está quebrantando el mandato le está yendo bien. Aparentemente le va bien. Juicio viene sobre ellos. Y vamos a ver cómo muchos de ellos van a caer porque la vara del Padre está presta a venir a pasar sobre la tierra. Y muchos van a ser pasados por la vara del Todopoderoso. Vengamos al orden, vengamos al diseño, humillémonos delante del Padre y cumplamos la escritura, cumplamos los plazos que establecimos, 8 pasos, no recuerdo exactamente, para hacer una verdadera Teshuvah. Que se convierta el corazón de su pueblo y que la cerviz se doble para dejarnos tratar, limpiar por el Padre, y eso únicamente es a través de obedecer sus mandatos. Cumplamos los mandatos, mis amados hermanos. Hoy concluimos el capítulo 1 del libro de Isaías y vemos denuncia ante la injusticia social y ante el estado moral del pueblo, de sus gobernantes, de sus sacerdotes. Lo juzga a todos, no solamente a algunos. Tenemos responsabilidad, ser la voz de denuncia, voz que clama en el desierto, anunciando las cosas, cómo debe redimirse, porque esa voz es lo que puede traer misericordia para que no haya destrucción sobre nuestras naciones. Shalom, un fuerte abrazo, que la paz del Dios de Abraham, de Isaac y Jacob esté con ustedes y ha sido un gusto compartir con ustedes en esta enseñanza del capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Que nuestro Padre Celestial les bendiga, les proteja, les guarde.